bienvenidas como siempre a un nuevo Género en Sintonía a través de Ufromedio, todas sus plataformas, YouTube. Estamos en Spotify también, así que todos los capítulos los vamos a ir subiendo a Spotify para que los puedan escuchar cuando quieran. Ufro TV también y por supuesto en la radio los días domingo. Les damos la bienvenida a la comunidad del Género en Sintonía en esta segunda temporada. Los controles, nuestro querido Mauricio Landero, que a veces se me olvida destacar también el trabajo que hacen Sebastián Parra, Mauricio, que está, a veces nos toca, por turnos a veces les toca estar aquí en el Género en Sintonía, así que muchas gracias por la paciencia y el cariño a este programa. Y estoy, como siempre, con una invitada. Esta vez es Loreto Arias Lagos, destacada académica e investigadora chilena vinculada a la Universidad de la Frontera, también en el Departamento de Ciencias Sociales, en el núcleo del Departamento de Ciencias Sociales. ¿Estoy con lo correcto, Loreto? En el departamento. En el departamento. Sí. Doctora en Ciencias Sociales también de la misma universidad, y estás hoy día trabajando un proyecto, un DIUFRO, que la verdad lo hablábamos fuera de micrófono, está muy interesante por el aporte que está haciendo también con las nuevas generaciones. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ti, a Inegénero, Ufromedios. Así que muy contenta de poder conversar y socializar los resultados, lo que estamos haciendo con el equipo respecto de los hombres y las masculinidades y los cuerpos. Sí, es un tremendo tema. Porque, bueno, el título del proyecto dice así, porque ya además hay resultados que están en proceso de cierre. Relatos sobre cuerpos masculinos de jóvenes universitarios y universitarias, exploraciones desde una perspectiva relacional de género. Uno puede decir, claro, el título es muy largo, muy grandilocuente, pero los resultados de lo que se ha logrado en este proyecto me parece muy interesante. Cuéntanos un poquito cuáles son algunas de estas conclusiones que les han llamado la atención. Bueno, primero me gustaría empezar por el objetivo. ¿Por qué hombres y masculinidad y cuerpo? Bueno, hablar de género no es solamente hablar de mujeres. Exacto. Sí, ya, entonces, en ese sentido... Eso es muy buena aclaración. ¿Y por qué masculinidad y cuerpo desde una perspectiva relacional? Porque también me interesaba lo que piensan las mujeres. ¿Cuáles son los significados, las percepciones, las ideas, las preconcepciones y creencias que tienen las mujeres respecto del cuerpo? Bueno, como te contaba antes de comenzar, los cuerpos en general han sido más estudiados, o los cuerpos de las mujeres han sido más estudiados en términos de... Y últimamente también a propósito de la cultura del consumo y de la sociedad de consumo, los cuerpos de los hombres también están siendo objetivados. Entonces, eso ha llevado a que también los jóvenes en mayor medida, diría yo, a propósito de los resultados, se preocupen por el cuidado del cuerpo y la estética, por ejemplo. Entonces ahí llegamos al punto del proyecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con estos jóvenes universitarios? Porque la muestra fueron universitarios. Respecto a cómo se relacionan ellos con su cuerpo, cómo lo cuidan o no lo cuidan, y qué piensan las mujeres también al respecto a la relación de los hombres con el cuerpo. Entonces ahí llegamos a algunas conclusiones que tienen que ver con que nosotros hablamos de reapropiación, ¿cierto?, de conciencia corporal, que los jóvenes, a diferencia de generaciones anteriores, se están preocupando, están pensando en su cuerpo. ¿Ya? ¿Pero desde una manera más estética o también desde lo emocional? Mira, lo que predomina y que no es tan difícil de entender en términos de lo que dice la literatura es que están pensando en términos corporales y asociados a lo que se espera de un cuerpo masculino. Por ejemplo, la fuerza, no solamente en términos corporales, sino también a propósito de la resolución de problemas, la actividad, ¿cierto? Un cuerpo tonificado, un cuerpo musculoso, que pueda estar orientado a la resolución. Por ejemplo, la protección. Exactamente, a proveer. Ya, eso está en términos de mandato. Ahora, ese mandato también es tensionado, por eso los resultados son ambivalentes en términos de identificación. Ellos tensionan esto, ellos dicen, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Sí? O sea, se lo cuestionan igual. Cuestionan. Y hay otra cosa que es interesante, y ellos dicen, efectivamente, en la socialización, ya sea en los medios de comunicación o en los mismos... En las redes, en la escuela, sí, en todas, se habla menos de la vulnerabilidad y de los cuerpos masculinos. Entonces siempre, y a propósito también, bueno, por una demanda obvia, ¿cierto?, en términos de los feminismos y de la urgencia del trabajo con mujeres,
pero también se ha plasmado en que efectivamente no sea tema en términos de la socialización. Entonces, esta asociación de la vulnerabilidad y de los cuerpos masculinos se ha tratado poco. Y en el fondo entre ellos lo conversan poco. ¿Sí? Ahora, hay un avance, hay Ya. más conciencia. Por ejemplo, entre amigos, hay unos mecanismos que usan para hablar del cuerpo y que son las bromas. Ya, ok. ¿Sí? No es algo que sea abiertamente y decir, bueno, esto es, no sé, me está pasando esto, mi cuerpo, sino que tiene que ver con El humor, estas nuevas de formas alguna de manera. socialización. Ajá. ¿Sí? Pero sí hay un cambio en términos de lo que, y ellos lo identifican, en términos de lo que se esperaba para sus padres y abuelos. ¿Ya? Eso es en general. Ahora, ¿qué tienen que ver las mujeres? Bueno, las mujeres, si la masculinidad en términos de identidad de género se construye a partir de los otros y de las otras. Ujú. O sea, El que esperan de mí, cómo Exactamente. me ven. Entonces, ellos también se sienten demandados muchas veces por lo que espera el entorno de cómo tiene que ser un hombre. Y eso significa como esta figura heteronormada del Exactamente. musculoso, vigoroso, ¿sí? Todo esto, como te comentaba, todo esto viene dado transversalmente por la noción de heteronormatividad, que tiene que ver con un tipo de masculinidad heteronormada, ¿cierto? De ser hombre que se encaja o que de alguna manera se circunscribe a una matriz heteronormativa que tiene que ver con la heterosexualidad. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que un hombre sea, no sé, heterosexual, exitoso, competitivo, que trabaje, que provea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, como tú decías, porque hay una tensión, o sea, es decir, Sí. estas nuevas generaciones al menos se lo preguntan, no se lo cuestionan. Ujú. Y ahí, ¿qué pasa también con el rol de las redes? Porque en un momento, lo hablábamos también, en generaciones más pasadas, este estereotipo estaba muy fijado por los medios masivos, los medios de comunicación, las revistas, por ejemplo, como los modelos, cómo tenían que ser, o uno tenía que ser cómo, asociarse a. Pero hoy día las redes hay una diversidad increíble. Absoluta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se sigue, a pesar de esta diversidad de contenidos y de representaciones, sigue siendo este ejemplo del Mm. vigoroso, musculoso, heteronormado, lo que predomina muchas veces en ese pensamiento de, "Oh, ay, esto no está tan bien, pero me gustaría ser así", ¿no? Es eso, finalmente. Claro, o sea, mira, ya no está esta figura tan musculosa, sino que a todo ahora tiene que ver con un tono preciso. Entonces es como tono medio, ya no quiero tener estos grandes músculos, sino que ser tonificado para sentirme bien, para ser atractivo, porque el atractivo se sigue asociando a Ujú. eso. ¿Ya? Por eso ahí está la ambivalencia, porque por un lado lo cuestiono y soy capaz de ver otras formas de cuerpo, de configuraciones corporales, por ejemplo, en hombres que son muy válidas. No hay una sola forma, igual que los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Pero sigo queriendo tener ese cuerpo. Porque eso es asociado también a un imaginario del atractivo, de Mm, quién es el que es atractivo en función del otro y de la otra, y que es muy relevante también en la etapa de la juventud. exacto. En esta etapa donde yo necesito sentirme parte y siendo parte de una comunidad. Yo creo, y bueno, ya a propósito de la cantidad de horas que los jóvenes consumen redes redes. sociales, es muy relevante la influencia. Y ahí está también la necesidad de desarrollo de conciencia crítica respecto de lo que ven, porque ya no podemos evitar que vean, pero ahora, Exacto. ¿cómo ellos se enfrentan a lo que ven? Po? Mm. ¿Cómo lo procesan, ¿cierto? ¿Qué tan crítico? Yo creo que hay capacidad instalada crítica. Ahora, no en todos los casos, porque también va a depender en el contexto sociocultural donde ellos Cada uno se desenvuelva. claramente. Hablábamos hace un ratito atrás como que de alguna u otra manera, a pesar de, o sea, que esta tensión existe entre que los Sí. jóvenes en el fondo identifican que hay ciertos estereotipos, ¿no? Que no van, ¿no? O que algo nos dicen, nosotros no tenemos por qué ser así, pero cuando les preguntan, sí, me gustaría igual llegar a este modelo, Ujú. digamos, de este musculoso o de alguien tonificado, ¿no? Vigoroso, etcétera. Y tú hablabas ahí también de cuál es el rol de las mujeres también en este. Exactamente. Y ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, con la relación de parejas? Ujú. Porque justo en esta época universitaria muchos pololean, conocen o tienen una relación, digamos, en esta época de la universidad, que es distinto estar en el liceo, en el colegio.
¿Cómo se ha visto esto en el estudio? Es interesante porque hicimos una comparación, bueno, con el equipo, con las investigadoras, respecto de cuáles son los mandatos que ellas perciben, las mujeres, respecto del hombre y los mismos hombres. Entonces vimos que hay cosas diferentes porque ellas perciben, las mujeres perciben que los hombres solo se ven demandados por el peso corporal, por Ya. ejemplo. Nada más. Entonces los hombres o los jóvenes, estos jóvenes sí están experimentando distintas demandas que no tienen que ver solamente con el peso. Entonces eso es, por ejemplo, esta tensión, ¿cierto?, respecto de lo corporal, esta diferencia o la vulnerabilidad, ¿cierto? El control de emociones y también hay un avance en términos de conectarse con las propias emociones. Ahora, respecto a lo que quieren las parejas, también ellos se ven demandados en términos de regulaciones de género o de cómo debería ser este atractivo. Entonces había muchos discursos o relatos respecto de jóvenes que decían, bueno, yo no sé, por cuestiones súper que uno ve, voy a comprarme ropa y voy con ella, pero a ella no le gusta, entonces yo me compro lo que ella en el quiere. caso de relaciones heterosexuales, por Ajá. ejemplo. Entonces había mucho esto de cumplir lo que la pareja quisiera en términos de aspecto corporal o de estética y que se relaciona con el atractivo también. ¿Y qué pasa al revés? Buena pregunta. Yo creo que también se mantiene eso en términos también, bueno, se ha visto en términos Ajá. de violencia simbólica. Exacto. Exactamente. Y ahí también lo que tú hablabas también de este nuevo concepto, o no, nuevo concepto, más bien las nuevas masculinidades. ¿Qué pasa ahí? Porque lo hablábamos también hace un ratito. Por ejemplo, yo escuché primero cuando uno invita a talleres de masculinidad en Ujú. general en instituciones, comunidades universitarias, académicas, etcétera, uno percibe una resistencia, Sí, ¿no? sí. Como que o siempre llegan los mismos, porque si son voluntarios, no necesariamente Mm. llegan a lo mejor los que uno pensaría que sería bueno que se instruyeran en estos temas. Y recuerdo en el caso de uno de esos talleres, un colega, digamos, cuenta que era de otra área, pero cuenta que él se quedó sin trabajo un Ujú. tiempo. Y durante meses le ocultó a su familia, a su esposa y obviamente a sus hijos que él estaba sin trabajo por la presión que sentía de no ser el hombre proveedor de la casa. Obviamente generando angustia, un cuadro depresivo muy importante, pero ahí también está esta otra mirada, ¿no? Que hay una presión social de este rol que los hombres deberían cumplir. Ujú. Un poco en lo que tú hablabas también de esta heteronormalización de algunos estereotipos. Ujú. Eh, sí, bueno, eso también está bien documentado en términos de qué pasa y que también se ve en Chile. Yo creo que uno de los preceptos o de los mandatos más importantes de las masculinidades hegemónicas es esta noción de proveedor. Y en el fondo con las crisis económicas, con la flexibilidad laboral, etcétera, es muy difícil de cumplir en términos de qué pasa con, y las consecuencias también son psicosociales en términos de salud mental, por Exacto. ejemplo. ¿Ya? Entonces, también aquí la conciencia o corporal o la noción de vulnerabilidad se vuelve, o el reconocimiento de seres, o sea, todo el mundo es vulnerable en algún momento y es propio de la condición humana, de cómo eso se maneja y bueno, y también en la literatura nos dice que los hombres, no sé, pues se mueren más, toman más riesgos, que todo esto se asocia a esta construcción o esta socialización y construcción sociocultural. Por eso es tan importante el ámbito social en cómo de todas las maneras nos vamos socializando como seres genéricos. Entonces, por eso creo que es fundamental el declinar, y de hecho hay muchas investigaciones que hablan de que efectivamente estas otras masculinidades, ¿cierto? Y, por ejemplo, el cuidado de los hijos, las paternidades que son más inclusivas, hay una serie también de evidencia que nos hablan de estas otras formas que tienen que ser potenciadas. Y ahí hay, bueno, hay problemas que también yo sé que la han tratado en otras sesiones con otro investigador que tiene que ver con la corresponsabilidad, que en Chile todavía estamos muy al debe. Entonces hay otras aristas que se cruzan en términos también de esta masculinidad, que ya no es la masculinidad hegemónica, porque si tú ves finalmente muy pocos hombres o ninguno puede encarnar todos estos mandatos, Exacto. porque es mucha presión, po. Sin embargo, también se relaciona, y ahí hay una relación directa, o por lo menos en términos importantes, entre violencia y esta forma de masculinidad,
que subordina finalmente. Exacto. Por eso también, o sea, ¿por qué es tan importante estas nuevas u otras formas de vivir la masculinidad? Bueno, porque la masculinidad hegemónica es peligrosa para las mujeres, ¿cierto? Exacto. Para los niños, las niñas, pero también para ellos y los otros hombres. Ahora, y eso ahí se abre otra arista, porque no todos los hombres encarnan la masculinidad de la misma forma. Exactamente. Y ahí también está la heteronormatividad, por ejemplo, si hablamos de orientación sexual, hay otras formas, entonces no todos. Entonces, y ahí también está la violencia entre los mismos hombres. ¿Y qué pasa con el reconocimiento de las emociones? Que era un poco lo que tú mencionabas en parte del proyecto, o sea, que también lo vieron. Que en general uno dice, estábamos hablando también, el ejemplo, hoy no, cuando las mujeres nos dicen, te tengo que preguntar 10 veces si te pasa algo hasta que me dices lo que te pasa, ¿no? Y por el otro lado, en general, ahí también está este estereotipo que uno dice, hoy los hombres no expresan lo que les pasa, nunca dicen lo que les pasa. Un ejemplo es lo que estaba contando también de este hombre que en el fondo no se atrevía a contarle a su señora que había quedado sin trabajo. Ahí también, ¿cuál es un poco la consecuencia de esto? Porque, o sea, estamos hablando de temas de salud mental, Claro. de angustias, de otras cuestiones. Es decir, los hombres también, en el fondo, hay una presión ahí de no demostrar mucho lo que les pasa, Exactamente. de que les cuesta incluso pedir ayuda. Ujú. O sea, no sé, pues todos hemos escuchado en generaciones anteriores, los hombres no lloran. Ya, Mm, yo creo que ya, por lo menos en lo que nosotros podemos percibir en términos de la entrevista, ya eso está declinando. O sea, ahora, ¿qué hacen con las emociones? Ese es otro problema. Pero sí hay un reconocimiento. Ya no es un tema tabú hablar de que me siento triste, me siento ujú. mal, aunque los jóvenes no lo hacen con tanta frecuencia, con sus amistades. Eso también es importante. En general, y esto a propósito de lo que nos decía la entrevistada, nosotros podemos hablar más de nuestro cuerpo y lo que nos pasa, nuestra insatisfacción y las emociones asociadas, pero los hombres no tienen ese espacio, hablamos de otras cosas. O si eres, te etiquetan, la broma, ¿cierto? Por eso las Ujú. bromas también son una forma de socialización. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay consecuencias, pues, obviamente. O sea, la relación con ellos mismos, con las otras y con los otros. Porque si yo no manejo la frustración, no sé, lo que siento, las emociones negativas, obviamente, mi salud mental y Claro, también la de claro. las demás, y ahí se va a ver afectada. Loreto, Ujú. hablábamos sobre masculinidades, nuevas generaciones o las nuevas masculinidades, la presión social. Y tú dijiste algo en un momento, no sé si fue en on o en off, como decimos los periodistas, que era que también la representación cambiaba según las carreras, en el estudio que ustedes Sí, realizaron, sí. del fondo de cómo veían estas nuevas masculinidades y estas relaciones entre la corporalidad masculina. No era igual en todas las No, no. carreras o en las disciplinas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, y eso se relaciona, o sea, puede relacionarse obviamente también con la disciplina, porque por ejemplo había una representación más dúctil o más abierta hacia otras formas en las ciencias sociales, Ya, pero es propio también de los currículums de las ciencias sociales, donde generalmente vemos estos temas, ¿cierto? O lo hemos visto de alguna manera, hay más sensibilidad, pero no así por ejemplo, en las carreras de ingeniería. Y eso también, y también en medicina, fíjate, a la luz también de las representaciones de estos jóvenes y estas jóvenes. Y de ellos y de ellas, en términos de que efectivamente ellos ven, sobre todo en ingeniería, ujú, un prototipo, un ideal, un estereotipo de de cómo hombre, debería. como debería ser. Y calza mucho con estas atributos o mandatos asociados a la masculinidad hegemónica. ¿Ya? Ahora, son representaciones. Recordé un estudio a propósito de las representaciones, o sea, las representaciones van cambiando, pero no necesariamente van acorde con las acciones o las prácticas. Ya. De hecho, hay estudios que nosotros vamos bien avanzados en términos de cambio en la representación hacia la igualdad de género, ¿cierto? Pero no necesariamente se condice con lo que hacemos al respecto de eso. Eso está interesante. En el fondo Sí. es como, ya, por ejemplo, un hombre que, lo voy a tratar de ser eh, lo más, digamos, sencillo en el lenguaje, Mm, que sea más liberal, que sea más progresista en sus pensamientos, que a lo mejor use aro, que tenga el pelo largo, que colores que a lo mejor salen de la mm, norma, ¿no? Para como este estereotipo. Estamos hablando de eso. No necesariamente a lo mejor no. va a tener conductas que hablen o que hagan
carne está el concepto de la igualdad. Exactamente. ¿A eso se De refiere? hecho, hay un concepto que se habla o que se trata en la literatura de masculinidades híbridas. Entonces, esta es una hibridez, ¿cierto? Entre características asociadas a la emocionalidad o a lo femenino más que a la Ajá. emocionalidad y a la masculinidad. Entonces, se van integrando en la identificación de lo masculino, que ya no significa una amenaza a la virilidad, porque antes era una amenaza a la virilidad, ahora no. Pero efectivamente no necesariamente estas conductas o estas prácticas se asocian a la igualdad de género. Ese es el punto. Y ahí hay una arista donde yo me estoy, en el fondo, estoy metiendo para investigar. O sea, y que en el fondo, por lo que tú me decías, no es muy visto, no es muy tratado. No es muy tratado, al menos acá en Chile, ¿ya? Porque, bueno, hay estudios de masculinidad y bastante en el sur también, bueno, en términos nacionales, de hecho, hay estudios en Temuco, también en Valdivia, pero este tema de cómo se ancla en la estética esta nueva masculinidad, ¿no? Ahí hay un vacío que es interesante y por lo menos a mí me llama para estudiar. Porque ha aumentado también el interés de los hombres en este tipo de acciones, por ejemplo, de Botox, de las barberías que han aumentado un montón. Igual se asocia con el nivel socioeconómico, eso es indudable, pero efectivamente después de la pandemia creció el número de inscritos en el gimnasio, el mercado de productos masculinos, de estética, está creciendo en una manera, o sea, de una forma bien importante. Las barberías, o sea, nosotros antes no los veíamos acá en Temuco y ahora hay mucho. Entonces también tiene que ver con este despliegue respecto de preocupación que antes no era tema para el hombre, pero ahora sí lo es. O era de otra forma. Sí. Loreto, ojalá que esa vía que estás explorando en la investigación pueda avanzar. Sería muy interesante y obviamente tenerte aquí en el programa. La verdad es que a mí me encantó el tema de hoy porque creo que aprendemos. Eso es lo más importante. Este espacio no es para juzgar a nadie ni poner temas... imponer ideas, en el fondo es para cómo también lo que hacen ustedes como mujeres investigadoras, que son muy power cada una de las que han estado acá en este espacio, también aportan, ayudan y nos enseñan, que yo creo que eso es lo más importante. Así que muchas gracias, Loreto Arias Lagos. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, investigadora, socióloga, así que muchas gracias también por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Nadia. Muy contenta de poder compartir los resultados de la investigación y sobre todo en una temática que es tan atingente como la masculinidad y las distintas maneras de ser hombres. Exactamente. Así que un abrazo para ustedes. Ya saben, pueden ver este programa cuantas veces quieran a través de todas las plataformas de UFROmedios. Que tengan un lindo día. Chao, chao.